recordar el desplante peligroso del mes pasado, cuando se anunció una subida de los impuestos de los tributos en plena pandemia. La población de Colombia vive una situación de guerra interna desde hace bastantes décadas. Razones que vienen siendo ya conocidas por la opinión pública y por la comunidad internacional. Violación sistémica de los derechos humanos, donde desaparecen a mujeres y hombres, líderes sociales que denuncian varias problemáticas, entre ellos los índices de pobreza que no permiten a la población tener una calidad de vida, una estabilidad social. Al igual que también se había anunciado una reforma del sistema sanitario. El epicentro de todo esto en el país de Colombia se gesta en la ciudad de Cali. Una ciudad castigada por la precariedad, muy próxima a un puerto de los más importantes de desarrollo de Colombia, donde sale la mayoría de las mercancías, que es el puerto de Buenaventura. Evidentemente hay intereses económicos de oligopolios y de empresas extractivistas que han desplazado durante décadas a las poblaciones de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Estos desplazamientos producen esa masificación de personas en las ciudades sin ningún tipo de oportunidades. Nuestros jóvenes están cansados de esta situación, de no encontrar oportunidades en las cuestiones de educación. No hay oportunidades laborales y también había poca oportunidad para entrar a las universidades. El elitismo se había concentrado en pocos poderes, además de una lucha también de décadas que viene entorpeciendo un proceso de paz que viene también gestándose desde hace tiempo. El neoliberalismo no es ajeno a cualquier país. Evidentemente hay países muchísimo más castigados, como son los países del sur, donde esos índices de pobreza hacen que los niños y niñas no tengan acceso y a veces tienen comida. Solamente se llevan a su boca una agua de panela. Estas comunidades se han juntado, y además con el apoyo de las comunidades indígenas desde donde todo el suroccidente colombiano han subido hasta la ciudad de Cali más de 6.000 personas indígenas de las diferentes comunidades. La mía, yo hago parte de esa milla, de esa comunidad afrodescendiente, porque aquí todos somos una mezcla. Aquí no podemos decir que somos una raza alta. Aquí todos somos hermanos y hermanas y estamos luchando por construir un país global, pero un país humano, un país que permita ver que esos derechos humanos sean realmente respetados, principalmente la vida. Cuando hago énfasis en la vida es porque esto es lo que está siendo arrancado a estas personas que de manera pacífica, estudiantes, campesinos, mujeres que tienen a sus hijos desaparecidos y niñas incluso han sido perpetuadas por parte de esta violencia, por parte de las Fuerzas Armadas, que con el amparo del gobierno del señor Iván Duque ya no tenemos un gobierno, estamos en un genocidio, en una dictadura. Y la opinión pública y las personas aquí presentes no podemos mirar para un lado ante este fenómeno tan importante, al igual que está pasando en otros territorios del Oriente. Todo está totalmente relacionado. Entonces creo que desde aquí debemos mandar una repulsa para que cesen los asesinatos y las desapariciones. Queremos a esos estudiantes, a esas mujeres, a esas campesinas, a esas comunidades indígenas y afrodescendientes con sus derechos de ciudadanía. Es tal que incluso en los diarios y en los periódicos separan ese racismo que sigue siendo sistémico y a las comunidades indígenas las llaman los indígenas y los ciudadanos. Es decir, ni siquiera tienen la condición de ciudadanos. Vamos a enviar desde aquí un manifiesto de repulsa para que cesen los asesinatos, porque la paz no puede costarnos la vida. La paz